Las emociones escapan, pues, a nuestro conocimiento de ellas, puesto que actúan en un espacio psíquico y neural al cual a la conciencia le cuesta acceder. Por ello, para comprender cómo operan las emociones en la mente, es necesario comprender dónde desarrollan sus funciones y qué estructuras cerebrales son responsables de ellas. Esta búsqueda del lugar de las emociones proviene de las posiciones de Paul MacLean, quien elaboró una teoría en 1973 que tuvo un notable éxito a principios de esa década. En el transcurso de la historia evolutiva de los vertebrados, el aumento de la complejidad del sistema nervioso se ha producido por medio de etapas sucesivas que han implicado la aparición de estructuras y funciones distintas. En lo que se refiere a las estructuras más antiguas, las de la médula espinal, estas aparecen en los vertebrados primitivos y cumplen un papel también en los vertebrados más evolucionados, en las actividades reflejas de mantenimiento, como la respiración, la circulación, la locomoción o el apareamiento. Los mecanismos reflejos ejercen numerosas funciones también en las especies dotadas de una conducta muy diversificada como la especie humana. Por ejemplo, permiten reaccionar a un estímulo doloroso, cerrar los párpados cuando un estímulo de improviso excita el ojo, succionar la leche en la fase neonatal y así sucesivamente. Todos los reflejos, desde los que regulan la respiración hasta aquellos que sostienen una erección como respuesta a estímulos sexuales, dependen de un mecanismo innato. En un nivel superior, estructuras cerebrales más recientes, como el palioencéfalo, ya presentes en los reptiles, el así llamado cerebro reptil, según MacLean, dominan a las actividades instintivas y en ellas se originan conductas emotivas ligadas a la presencia del llamado sistema límbico. Es aquí donde se programan algunos mecanismos innatos en los que se basan la conducta sexual, el hambre, la sed o el cuidado de la cría. Las conductas que dependen de las estructuras palioencefálicas no son tan rígidas como las reflejas y, lo que es importante, tienen correlatos de tipo emotivo, pero a pesar de ser típicas de una particular especie animal, son modificables por la experiencia. En otras palabras, con el palioencéfalo se pasa a un nivel que, si no es más complejo, de cualquier modo es menos rígido y estereotipado respecto del espinal. MacLean indica que existen, en definitiva, estructuras nerviosas más desarrolladas en los mamíferos más evolucionados, las estructuras pertenecientes al neoencéfalo y principalmente a la corteza cerebral responsable de la actividad de adaptación y de integración. El individuo ya no nace con un paquete de conductas predeterminadas, sino que está abierto a las experiencias y al aprendizaje. La concepción tripartita del sistema nervioso, los reflejos de la médula espinal primitiva, los instintos y las pulsiones del palioencéfalo, las actividades cognitivas del neoencéfalo, permiten pues a 3 etapas evolutivas del cerebro de los vertebrados e indica cuáles son los orígenes del cerebro humano, y abre un camino interpretativo de tipo evolucionista. A diferencia de lo que sostiene Ledoux, la teoría de MacLean es, sin embargo, una teoría omnicomprensiva del cerebro, en la cual las emociones son parte integrante del conjunto de un sistema nervioso que ha evolucionado pasando a través de distintos estadios. Ciertamente, según MacLean, la emoción es posible porque existe un sistema límbico palioencefálico, pero la impronta emocional de una experiencia, de un recuerdo, está íntimamente fusionada con sus aspectos cognitivos. En cambio, Ledoux sostiene que la operatividad del cerebro emotivo y del cerebro pensante deben considerarse en el ámbito de una perspectiva paralela, pero provista de códigos diferentes. Puesto que distintas emociones implican funciones diferentes, cada una de ellas podría depender de sistemas cerebrales separados. Por esta razón, Ledoux presenta la hipótesis de que cada unidad emotiva
debe considerarse como un conjunto de señales de entrada, la información, de un mecanismo de análisis-evaluación y de un conjunto de señales de salida que permiten manifestar una determinada conducta. En esencia, la emoción es un proceso por medio del cual el cerebro determina o calcula el valor de un estímulo y, en conformidad con esta operación, se manifiestan reacciones vegetativas, respuestas corporales ligadas a la activación del sistema autónomo, sudoración, palidez, rubor, alteraciones del ritmo cardíaco, temblores, etc. Solo a continuación emerge un sentimiento, y esto sucede en el momento en el que tomamos conciencia del hecho de que nuestro cerebro ha evaluado el estímulo al que estamos reaccionando. Si quisiéramos reformular esta secuencia de eventos en términos de mecanismos nerviosos, podríamos afirmar con Ledoux que la información recibida por los sistemas sensoriales activa los circuitos de elaboración emocional que evalúan el significado del estímulo de entrada y ponen en marcha respuestas emotivas específicas mediante la activación de los circuitos eferentes. En conclusión, en la gestión de la emoción, la elaboración emotiva, su procesamiento neural, es totalmente independiente de la toma de conciencia. El aspecto innovador de la teoría de Ledoux se refiere al conjunto del actuar humano, que, en toda teoría de la conducta, debe incluir la motivación como elemento decisivo de la acción. Actuamos, comemos, trabajamos, manejamos nuestros afectos y la sexualidad porque estamos motivados a hacerlo. Tenemos una finalidad, ya sea esta recóndita o evidente, que nos mueve al actuar. Conforme a la teoría expuesta en The Emotional Brain, lo que según la tradición aparece primero, es decir, la motivación a actuar, y a lo que le sigue un involucramiento emocional, por ejemplo, el placer por haber alcanzado una meta, es en realidad posterior a la acción y a la evaluación consciente de las consecuencias de nuestras acciones. De hecho, Ledoux sostiene que actuamos de un determinado modo tras haber experimentado un estado emocional específico, una campanilla emotiva interior, las sutiles alteraciones corpóreas que en el pasado han acompañado acciones similares, nos guiaría de manera inconsciente. En resumen, los incentivos y los objetivos para alcanzar nos motivan, ya que se activan los sistemas emocionales que conducen a la acción. Su posición, entonces, es por completo contraria a las teorías del cognitivismo clásico, según las cuales la mente sería una fría máquina pensante, dominada precisamente por el pensamiento racional. La manifestación emotiva en la que Ledoux se enfoca en mayor medida es el miedo, un sistema de conducta defensiva que se ha desarrollado a lo largo del tiempo de forma independiente de los sistemas conscientes, más bien antes que ellos, por cuanto, aunque tengamos conocimiento de la entrada en juego del sistema defensivo, este opera independientemente de la conciencia. Es parte del inconsciente emocional. Los estudios sobre el miedo tienen una estrecha relación con los de la amígdala cerebral, un núcleo del sistema límbico formado por neuronas que hacen un uso preponderante del neurotransmisor noradrenalina, típico del sistema nervioso simpático. Ledoux ha sometido a los animales al así llamado condicionamiento al miedo, una situación en la que los animales reciben un castigo o deben enfrentar una situación que produce ansiedad en un ambiente particular, bien caracterizado y por lo tanto fácil de reconocer. A continuación del condicionamiento, es decir, la asociación entre un estímulo doloroso y un sonido, por ejemplo, el ambiente en el que se verifica la asociación condicionada provoca reacciones de miedo también en ausencia de castigo, ya que el animal ha asociado el castigo a la situación ambiental. En el caso de que la amígdala cerebral se haya lesionado, los animales, por el contrario, ya no son condicionables. Al extender este abordaje a nivel humano, se ha verificado que la amígdala cerebral se activa en todas las situaciones ansiógenas, o cuando una persona observa una imagen fotográfica de un rostro que expresa miedo. Esto se ha interpretado como una prueba
de que este núcleo nervioso responde a un programa genético que gobierna varios aspectos de una emoción primaria tan importante. Debe precisarse que la amígdala cerebral no se activa cuando se observa un rostro que transmite calma o una emoción positiva como la alegría o la sorpresa, sino solo cuando el rostro tiene una expresión de miedo o terror. Por otra parte, Loewe también observó que en las personas que sufrieron lesiones más o menos extensas de la amígdala cerebral, estas reacciones de miedo no se manifiestan, así como están ausentes las respuestas a situaciones ambientales que comportan un peligro. Otro aspecto importante de las relaciones entre emoción y amígdala cerebral concierne al campo de la memoria, en particular al de los recuerdos connotados por un fuerte componente emotivo ansiógeno. Ya hemos señalado que no existe un sistema único de la memoria duradera a largo plazo, la explícita, verbalizable y recordable, sino también una de la memoria subterránea, no consciente, implícita, no pasible de recuerdo y no verbalizable, ligado a la amígdala cerebral y a otras estructuras del sistema límbico. En situaciones normales, la activación emotiva provocada por el sistema implícito le da forma y color a la memoria explícita, que de otro modo sería fría. La correpresentación de la memoria consciente y de la memoria implícita, ligada a la activación emotiva, le confieren a la memoria su sabor emotivo, una plenitud de la experiencia que diferencia la memoria humana de la memoria de una computadora. No obstante, existen situaciones en las que prevalece el sistema de la memoria implícita, como sucede en el caso de fuertes experiencias emocionales que involucran principalmente a la amígdala cerebral. En estas situaciones, la experiencia negativa influye en nuestras conductas futuras, independientemente de nuestra conciencia. Esto ocurre en numerosas formas de experiencias traumáticas en las que los recuerdos emotivos tienen como resultado que en el futuro ese contexto, contextos similares o situaciones análogas sean percibidos como causantes de ansiedad de modo implícito, sin que tomemos conciencia inmediata del porqué de nuestra turbación. Podemos darnos cuenta de que el condicionamiento al miedo ha ocurrido, pero no podemos controlar ni tener acceso conscientes a sus operaciones. En particular, en los trastornos postraumáticos de estrés, en los que se ha vivido una experiencia violenta y desequilibrante, la amígdala cerebral asume un rol dominante en el sistema de la memoria, de modo que el componente implícito prevalece por sobre lo explícito y lo consciente. La predominancia del componente implícito emocional de un recuerdo traumático sucede debido a que una fuerte activación de la amígdala cerebral reduce la capacidad de la corteza para elaborar las informaciones ligadas a la experiencia. El recuerdo no se procesa de manera consciente, sino que irrumpe desde el inconsciente bajo la forma de participaciones emotivas, desequilibrantes, y que provocan ansiedad. Esos conocimientos han abierto un nuevo capítulo en la terapia de los trastornos postraumáticos, en particular el uso de fármacos capaces de reducir la actividad de la amígdala cerebral inmediatamente después de un trauma, conlleva una fuerte reducción de los recuerdos emotivos y de los trastornos que estos ejercen en el tiempo. Uno de estos fármacos es el propranolol, un beta bloqueante que hasta ahora se utilizaba para controlar la hipertensión. Resultados recientes indican, sin embargo, que el propranolol reduce de modo consistente el recuerdo de un evento traumático si se administra dentro de las primeras 6 horas luego del trauma. Los estudios sobre el propranolol y sobre otros antagonistas de los receptores de la noradrenalina han demostrado que estos deprimen la actividad de la amígdala cerebral responsable del componente emotivo de los recuerdos. Esto ha llevado a los médicos de 2 hospitales estadounidenses a administrarlo de modo sistemático para prevenir el estrés postraumático en las personas que llegan a las unidades de primeros auxilios después de un accidente automovilístico, pero su uso indiscriminado o rutinario trae aparejados numerosos problemas éticos.
Por ejemplo, su prescripción por parte de los médicos a las víctimas o a los testigos de un crimen violento, aunque posee un efecto terapéutico ligado a la reducción de la entidad emotiva del trauma, puede interferir con la capacidad de testificar sobre este evento o con el deseo mismo de conservar un recuerdo íntegro de un hecho particular.